Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos. Fíjese que quiero transmitirle esto que el Señor me explicó en su palabra. Y es tan asombroso. Hay cosas que en veces las practicamos y nos damos cuenta que en realidad la mentalidad de Dios va más allá de lo que nosotros pensamos. Pero cuando Él nos explica las cosas es rico entenderlo. Nosotros como hijos de Dios tenemos un sinfín de peticiones. Yo no sé, hermano, cuántas cosas usted está esperando de Dios. Pero aparte de que estamos esperando, tenemos un sinfín, hermano, de cosas que le hemos puesto al Señor delante. Y nuestro deseo es que todo eso que hemos puesto delante de Él se lleguen a realizar algún día. Creo que durante mi caminar he visto a Dios cumplir muchas cosas. Pero hay algunas cosas que no las he visto todavía. Pero el deseo mío es algún día poder verlas, poder palparlas, como dice la Escritura, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Lo que hemos visto es lo que se nos ha revelado, lo que hemos oído es lo que se nos ha enseñado. Y lo que palparon nuestras manos es lo que hemos experimentado, lo que ya es parte nuestra, porque Dios ha cumplido sus promesas. Pero inquiriendo un poquitito en Dios, de pronto veo algo aquí en este capítulo de Proverbios, capítulo 16, verso 3. Me revolucionó entender a Dios esto. Dice: encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Fíjese, mire qué sencillito este verso. Encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te damos gracias. Declaramos, Señor, que tú eres bueno, que tu bondad, tu misericordia, tu poder, Señor, es real en nuestra vida. Gracias por todos tus favores, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Este proverbio creo que es uno de los proverbios que muchas veces más que nosotros usamos. Cada vez que se nos presenta alguna situación, o cada vez que queremos algo, ponemos alguna petición delante de Dios, lo que comúnmente escuchamos y en veces decimos es: ya lo puse en las manos de Dios. Ya Dios tiene el control. Y algunas veces aquellas frases que decimos: no me preocupo porque ya oré al Señor y ya Él va a estar obrando en eso. Sea alguna situación que se nos venga contraria o alguna petición que tengamos delante de Él. Usted sabe que diariamente se nos presentan situaciones en las que requerimos siempre, y esto va a ser de toda la vida, requerimos el auxilio divino. Queremos ver a Dios actuar en aquello que le pedimos, y queremos verlo actuar en aquello que se nos presenta muchas veces que no es agradable a nuestra vida. Pero esa frase tan común que resonó mientras el Señor nos explicaba esto: ya lo puse en las manos de Dios. Yo no sé si usted ha escuchado, mucho creyente lo dice, y es una frase muy común. Ya está delante de Dios, ya la petición está delante de Dios, ya
el Señor va a obrar, ¿verdad? Y es bueno, hermano, tener un espíritu positivo porque la fe es positiva. Pero mientras yo leía este verso, de pronto se abre el panorama y en realidad este verso dice: encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Es como, mire aquel verso que usamos, Él cuidará tu entrada y tu salida, ¿verdad? Y nuestra mente pronto corre, bueno, por decir algo, ¿verdad? Bueno, voy a ir a Atlanta, voy a ir a Charlotte, o voy a ir a donde en veces vamos, ¿verdad? Union Springs o Clio, o tal vez a un lugar, ¿no? En donde tú sabes que vas a manejar algunas horas y acostumbramos a orar: Señor, guárdanos, tu palabra dice, tú cuidarás nuestra entrada y nuestra salida. Y claro, es aplicable y es aceptable, pero en realidad ese verso va mucho más allá, porque ese verso a lo que se refiere es que Él cuidará nuestra entrada a este mundo y nuestra salida de este mundo, que es precisamente lo que hizo con el Señor Jesús cuando nació. Lo guardó de que Herodes lo matara. Usted sabe, Herodes estaba matando a los niños. Y en la salida también, hermano, ya resucitado, ya era Dios, también fue llevado en una nube, y muchas veces pensamos es una nube normal, pero era una nube de ángeles. Y la Escritura nos enseña en el libro de Cantares que la iglesia, cuando se vaya de la tierra, dice: 60 valientes la van a custodiar, de los guerreros, de los experimentados guerreros del Señor. Pero bueno, no me quiero meter en eso. Lo que yo quiero decirle es que hay veces hay versos que nosotros los entendemos a nuestra manera y los aplicamos a nuestra manera. Y cuando el Señor viene y nos los explica, nos damos cuenta que en realidad no los estamos usando bien. Como por ejemplo, este verso prácticamente lo que está diciendo es: encomienda tus obras al Señor, tus propósitos se afianzarán. En la versión al día dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. La versión Palabra de Dios para Todos dice: pon en manos del Señor todo lo que haces para que tus planes se hagan realidad. Hay una versión en inglés que es The Wide Range Bible, que dice: deja al descubierto tus obras al Señor y tus pensamientos serán dirigidos. Deducimos, hermano, y sabemos, mejor dicho, que es por Él, serán dirigidos por Él. Y otra versión que es HCSB, que dice: encomienda tus actividades al Señor y tus planes alcanzarán su objetivo. Pero nace esto porque la famosa frase de: ya está en las manos de Dios, ya lo puse en las manos de Dios. Voy a comenzar un proyecto, porque prácticamente aquí lo que está diciendo es cuando comenzamos un proyecto, un propósito, un plan, y muchas veces decimos: bueno, ya le oré al Señor, ya lo puse en las manos de Dios. Pero este verso, hermano, va más allá de lo que nosotros pensamos, porque este verso, su interpretación es que todos los propósitos que nosotros emprendamos, sean proyectos, sean planes, hermano, estén dentro de lo que la palabra aprueba. En otras palabras, no solamente orar como comúnmente, hermano, creemos y lo hacemos, y Señor, vamos a poner esta situación, decimos, se nos presenta alguna situación contraria o tenemos una petición y bueno, vamos a ponerla delante de Dios. Me imagino que usted alguna vez lo ha hecho, yo también lo he hecho. Alguna petición, alguna situación: Señor, lo ponemos en tus manos, Padre, creemos que tú vas a obrar, tú eres fiel y la fe, Señor, descansamos en ti, etcétera, etcétera. Pero este verso, hermano, lo que en sí significa es que cada vez que nosotros emprendemos un proyecto, un propósito, tiene que estar, hermano, tenemos que cuidarnos de que esté dentro de lo que la palabra aprueba. Y eso lo que representa es que el propósito
se va a afianzar, se va a estabilizar, va a tener su fuerza, siempre y cuando nosotros, mientras ese propósito se desarrolla, no violemos su palabra. Porque es fácil, hermano, es bien fácil decir, ya lo puse en las manos de Dios. Ya oramos, ya ayunamos y ya está en las manos de Dios. Eso lo he escuchado yo, hermano, cientos de veces. Pero en realidad lo que este verso dice, que para que el proyecto se afiance, no es como comúnmente hacemos de orar y ponerlo en las manos de Dios. De nada serviría si nosotros ponemos un proyecto en las manos de Dios si violamos su palabra. No se va a cumplir. ¿Sí me explico? No se va a cumplir, hermano. Porque si bien es cierto, a Dios le agrada que oremos, pero Él quiere que mientras ese proyecto se está desarrollando y estamos trabajando para que se desarrolle y se cumpla, nosotros tenemos que tener el cuidado de no violar su palabra. Porque si no, hermano, el proyecto se queda a medias. Y anotaba yo aquí, no es como comúnmente creemos y lo hacemos. Una oración en la que ponemos todo en las manos de Dios. Y en realidad no es así. Es necesario que oremos, claro, es necesario que oremos, pero después de que oremos, hacer las cosas que vayan apegadas a su palabra. Sabiendo que se realizará si es que no violamos su palabra. Hermano, porque mire, honestamente, una oración así tan sencillita, hermano, cualquiera lo puede hacer, ¿verdad? Hay una petición o ya hay se vino alguna situación adversa, bueno, ya oré, ya lo puse en las manos de Dios. Pero usamos muchas veces esa frase, voy a descansar en Dios, ¿verdad que sí? Pero la escritura, hermano, nos enseña en una parábola, dice que el reino de los cielos es como un hombre que siembra semilla en su campo, se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota, crece, primero el tallo, luego la espiga, luego el fruto, y cuando el fruto madura, viene, dice, mete la hoz y corta el fruto. Pero esa parábola significa, se acuesta y se levanta, es descansa y trabaja. Se acuesta es descansar y se levanta es trabajar. Lo que yo veo acá, hermano, lo que el Señor me explicó en esto, es que sí, es importante que oremos, claro que sí. Pero después de hacer la oración, tenemos nosotros que caminar en base a lo que le pedimos o ver la situación adversa que se nos presentó y no violar, hermano, la palabra, porque si violamos la palabra, la oración no tendría su efecto. Quiere decir que cuando comenzamos un proyecto, a lo que le tenemos que poner mucha atención es a cómo vamos a caminar en el proceso de esa batalla, de esa lucha, de esa prueba, o si es una petición, vamos a tratar de no violar su palabra. Hay muchas de las cosas que nosotros tenemos delante de Dios, peticiones, promesas que Él nos ha hecho. Algunas veces, hermano, en medio de ese caminar se nos presentan situaciones adversas. Y para que nosotros veamos la victoria, pues como dice este pasaje en la versión Las Américas, dice, encomienda, dice, tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Pero no solamente, hermano, ya lo puse en las manos de Dios, sino es que de ahí en adelante ya hice la oración, Señor, mira, te pido, por favor, pon tu mano en esto, mira, Dios bueno, dame el entendimiento, dame la sabiduría, porque en veces le pedimos que quite la situación, cuando en realidad lo que Dios está haciendo es probar nuestra mentalidad, nuestro nivel de cercanía, etcétera. Pero no es solamente, como me decía el Señor,
ya lo puse en las manos de Dios, sino que de ahí en adelante, después de que hacemos la oración, mire, es como que usted diga, bueno, vamos a salir, ¿verdad? Póngale que va a ir a Atlanta, por decir algo. Usted hace la oración, Señor, mira, guárdanos en el camino, permite que vayamos bien, que regresemos bien. Y la oración está excelente, ¿verdad? Porque va de todo corazón a Dios. Pero ¿qué pasaría si usted ya oró que el Señor lo guarde, lo proteja, pero usted va manejando a 120 millas por hora en el freeway? ¿Tendría efecto la oración? No, ¿por qué? Porque está violando leyes. Está violando leyes, hermano. Y usted sabe que en cuanto a las leyes no hay acepción de personas. Ya le conté la historia de cuando yo iba a comprar unos platillos para la batería allá en San Diego y iba en una calle de 30, iba a 55, si mal no recuerdo, y me para el policía y yo pensé que porque le dije soy pastor me iba a decir, no, usted es pastor, discúlpeme, sígale a 55, ¿verdad? Mate a la gente que sea, hermano. ¿Y a dónde va? Va a comprar unos platillos para la batería y voy un poco rápido, el culto es tarde y se me está haciendo tarde. Y siguió siendo pues la infracción, el ticket, como le llaman acá. Me hizo firmarlo y al final nomás me dio una palmadita aquí mientras estaba sentado en mi carro y me dice, cuídese pastor, sus ovejas lo necesitan, ¿verdad? Todavía, hermano, con un poco de sarcasmo, pero tenía razón. Nosotros no podemos hacer, hermano, una oración. Si nosotros comenzamos un proyecto, hermano, no podemos nosotros pensar que con la pura oración ya se hizo, ¿verdad? Eso cualquiera lo podría hacer, ¿verdad? Señor, mira, te encomendamos este proyecto, esta petición, mira, Señor, y sabemos que tú nos amas y tu sangre se derramó. Y Dios dice desde arriba, sí, claro que sí, todo eso es correcto. Pero ahora dice, ahora para que tus planes se afiancen, para que el propósito se cumpla, para que eso que estás pidiendo se realice y lo veas tú la victoria, ahora encomendarme a mí lo que me pediste implica que ahora tienes tú que trabajar en no violar mi palabra, porque eso va a hacer que lo que estás pidiendo se vaya a cumplir. Perdón, pueblo, ¿me explico? Hermano, es que mire, una oración cualquiera la puede hacer y el ejemplo que le puse de Atlanta es sencillo, hermano, y es práctico. Una grande oración, hermano, y si incluso usted con tal de que le vaya bien y regrese bien, hasta en ayuno va, pero va a 120 millas por hora. Entonces, ¿cómo espera usted que Dios lo proteja si está violando leyes, verdad? Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, que cuando comenzamos un proyecto, porque todos tenemos proyectos, familiares, personales, matrimoniales, del don, la gracia, la obra, negocio, casa, lo que usted quiera, hermano, nosotros debemos de cuidarnos de no violar su palabra y estar conscientes, porque esta es una verdad, que la oración sin obediencia no tiene su poder absoluto. Tiene poder, pero no tiene su poder absoluto. Por eso cuando yo veo ahí en las redes que dicen, el arma más poderosa del creyente es la oración, no es cierto. No es cierto. El arma más poderosa del creyente es la obediencia, más oración. Imagínense de la mano, porque es una pareja, de la mano, hermano, olvídese, claro que va a tener su efecto, pero oración, porque de pronto yo veo esto y digo, Señor, es que hay veces que nosotros aquí, hermano, no le voy a decir a nadie, pero no se da cuenta que a veces pasamos de noche en la palabra. Y usted pasa, hermano, y usted lo lee y en veces lo interpretamos de una manera, pero cuando nosotros vemos que viene el Espíritu en su grande paciencia y su amor y nos lo explica, si yo le pregunto, ¿usted tiene peticiones? Un montón. Pregúnteme a mí cuántas tengo, hermano. Una cantidad, hermano, personales, familiares, matrimoniales, en la obra, en el don, a nivel ministerio, hermano, a nivel edificio, casa, etcétera. Tenemos un montón. Pero en veces podríamos caer en el error de solamente orarle a Dios y decirle, ya lo puse en las manos de Dios. Pero violamos leyes en el camino.
Entonces, ¿cómo queremos nosotros que en realidad, hermano, se nos cumpla? Mire, por ejemplo, recuerdo a un hermano que metió sus papeles, hermano, él es hondureño, metió sus papeles y el día que supuestamente le iban a dar sus papeles, le encontraron en su récord que había ido a Walmart y había comprado un CD, no estaba en Cristo él todavía, compró un CD, pero se le hizo muy caro y le cambió precio. Y lo agarraron. Era un CD. ¿Qué tanto costaba, hermano? Una diferencia de $10 si usted quiere. Eso le bastó para que no le dieran sus papeles. Hermano, por eso es que si algo nosotros tenemos que tener en cuenta es que hay muchos proyectos, muchas peticiones. Usted pregúnteme a mí o le preguntara a usted cuántos tenemos. Lo que nosotros tenemos que entender es que no existen oraciones mágicas. No es, hermano, de tronar los dedos y Dios está ahí a nuestro servicio. Dios nos pide, hermano, Él quiere que le llevemos, si quiere usted, toneladas, hermano, de oraciones, toneladas y de peticiones. Dios quiere que le llevemos toneladas de peticiones. Para Él no es problema, hermano. Porque si algo Él quiere que nosotros estemos bien, pero el problema está que en veces nosotros podemos pensar que todo va a tener su éxito cuando no hacemos nada nosotros, porque eso camine bien. Y violamos leyes y entonces no vemos, hermano, en realidad que se cumplan. La versión al día me gustó, dice, pon en manos del Señor todas tus obras, todas tus obras. Ella abarca, hermano, la iglesia, el matrimonio, la familia, el negocio, la casa, la calle, donde usted ande. Pon en manos del Señor todas tus obras, dice, todos los proyectos que tú tengas, dice, y tus proyectos se cumplirán. La palabra cumplirán, hermano, viene de una raíz que significa positivo. Diga conmigo, positivo. Pero qué, mire, hermano, qué sencillo sería, ya lo puse en las manos de Dios. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros no usamos esa frase? Y damos la vuelta y violamos la palabra. Pero ya lo pusimos en las manos de Dios y pensamos y soñamos que con eso ya lo vamos a tener, cuando lo que Dios está viendo en nosotros es que no violemos su palabra. Ponerlo en las manos de Dios significa que ya lo puse en las manos de Dios, representa que nosotros vamos a cuidarnos de no vamos a violar su palabra. Porque si no, la oración puede ser, hermano, de esas oraciones poetas, ¿verdad? Usted no sé si usted alguna vez ha escuchado orar a algún poeta. Señor, que habitas en las alturas de los cielos y que tu presencia llena toda la atmósfera, Señor. ¿Quién como tú, oh Dios eterno, que tienes todo el poder, hermano? Y al final, ¡pum!, ahí va la petición, ¿verdad? Imagínense que así hubiera orado Pedro cuando se estaba hundiendo en el agua. Señor, tú que habitas en las alturas, lo único que dijo, Señor, sálvame. Y vino el Señor y lo salvó. Pero en veces, hermano, nosotros pensamos que con la oración y sin obedecer la palabra, una de las cosas, hermano, que yo me pregunté, no le vaya usted a contar a nadie, pero yo decía, Señor, ¿no será que en realidad hay cosas que en mi caminar desde que soy cristiano no se me han cumplido porque he violado tu palabra? ¿Usted qué dice? Probablemente, hermano, probablemente. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿será que en realidad el deseo de Dios era que apareciera en la historia de la vida de Abraham y Sara, Agar? Yo creo que hay muchas cosas que no entendemos, hermano, pero imagínense 25 años para que se le cumpliera la promesa. ¿No será que hay cosas que en realidad estancan muchas promesas, muchas peticiones, hermano? Y sabemos que Dios lo puede hacer, hermano, de la noche a la mañana, pero el punto es que muchas veces, mire, para no ir tan lejos,
Algunos dicen que eran 14 días de Egipto, caminando 14 días de Egipto a Canaán. ¿Cuántos años hizo Israel? 40 años. 14 días. 40 años, hermano. ¿Por qué fueron 40 años? Porque, hermano, violaron cantidad de leyes, pues. Cuando eran 14 días solamente. Y entonces yo entiendo de que no es aquello de que ya lo puse en las manos de Dios, pero ahora vamos a vivir como queremos. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Mire, por ejemplo, la versión Palabra de Dios para Todos dice: pon en manos del Señor todo lo que haces, para que tus planes se hagan realidad. Qué sencillito es, Señor, aquí está, mira, pongo en tus manos esto. Es como aquella hermana que me comentó de la lengua, ya se lo comenté, que me dijo: no, hermano, yo miraba que usted le cortaba la lengua a todos los hermanos que entraban, estaba en la puerta con una tijera. Y dice, y entonces yo entendí que lo que Dios me está diciendo es que le entregue el chisme, ¿verdad? Y esta mañana cuando desperté, me arrodillé y le dije: Señor, mira, porque era la más chismosa de la iglesia, hermano. Y entonces me dice, pero esta mañana me levanté y le dije: Señor, te entrego el chisme, te entrego. Y mientras me lo comentaba, hermano, y la escuchaba, y le dije: no, el chisme entrégaselo al diablo, le dije. Pero la única manera que usted va a dejar de chismear es que usted lo deje de hacer. No hay otra manera. Que usted deje de chismear, de esa manera usted le está diciendo a Dios: ya lo entregué, o sea, ya no lo voy a hacer. Pero muchas veces pensamos como, hubo un tiempo, hermano, y yo no estoy en contra, al contrario, hermano. Yo sé que hay que declarar, hay que confesar, hermano, porque creí, por tanto hablé, dice David. Pero no podemos, hermano, hablar si no estamos dispuestos a hacer su palabra. ¿Qué le quiero yo decir con esto? Que no es aquello de que ya lo puse en tus manos, Señor, vamos a salir, vamos a ir a Atlanta, guárdanos nuestra entrada, nuestra salida. Tu palabra dice, y nos convertimos en bíblicos cuando vamos en el freeway a 120, hermano. ¿Usted cree que Dios nos va a guardar? No, hombre, si vamos como ángel, hermano, como alma que lo lleva el ángel de Jehová, pues el ángel, ¿qué tiempo se bajó? Ya vamos solos. Mire, esta versión. Pon en manos del Señor todo lo que haces para que tus planes se hagan realidad. Yo le pregunto, ¿usted tiene planes? Un montón, hermano. El evangelio, hermano, mire, para que tus planes se hagan realidad. El evangelio se trata de realidades. Vea conmigo, realidades. ¿Cuánto tiempo escuché yo tanto predicador que decía, sueña en grande? Sueña en grande, porque Dios es grande, sueña en grande. Si yo entiendo la escritura, para soñar me tengo que acostar a dormir. Y a Dios no le agrada que durmamos en el sentido espiritual. En el evangelio hay que trabajar, diga conmigo, trabajar. Pero ¿cuál es el trabajo que tenemos que hacer para que nuestros proyectos, nuestros planes se hagan realidad? ¿Cuál es el trabajo? Hermano. Por ejemplo, si yo quiero tener una casa bonita, por usar un ejemplo, hermano, tengo que trabajar, tengo que meterle trabajo y el tiempecito que tenga libre voy a ir a trabajar y voy a ir a trabajar y voy a ir a trabajar. Hermano, no es así. El trabajo que nosotros tenemos que hacer es cuidarnos de no violar su palabra. Porque si nosotros queremos ver, hermano, que los proyectos se afiancen, que los proyectos se cumplan, que los planes se hagan realidad, entonces lo que tenemos que hacer es, el trabajo que tenemos de hacer es cuidarnos de no violar su palabra. Y lo demás lo hace Él. Lo demás lo hace Él, como dice la Escritura, pon tus delicias en el Señor y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Pero no solamente, hermano, yo me deleito en Dios, sino yo me deleito, como dice el Salmo 119, el que es el que hace honor a su palabra, yo me deleito en hacer tu palabra, yo me deleito en hacer tu voluntad. Entonces, ¿sí me estoy explicando? Porque para mí, hermano, esto es una espiguita tan práctica, tan sencilla, pero que para mí, hermano, es reveladora, porque yo tengo muchas peticiones delante de Él
Hay muchas cosas que yo quiero que el Señor, hermano, haga, las cumpla, se hagan realidad, pero tenemos que entender que si algo nosotros tenemos que trabajar es en nuestra vida. ¿Y cuál es el trabajo? El trabajo es cuidarnos de que en ese proceso no violemos su palabra. Porque violamos su palabra y podemos nosotros confesar y confesar y confesar y podemos orar y declarar que ya lo pusimos en sus manos cuando en realidad no nos cuidamos nosotros de que hasta que no veamos cumplido lo que le pedimos, nosotros nos mantengamos dentro de la palabra. Como dice la Escritura, y cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, dice Hebreos, obtengáis la promesa. Quiere decir que si yo no hago la voluntad de Dios, Dios me da una promesa. Pero de ahí entonces, como hay una promesa, yo tengo que guardarme, tengo que cuidarme, tengo que ver que no viole su palabra. No importa las cosas que se me atraviesen. Dice, cuando hayáis hecho la voluntad de Dios. Quiere decir que Dios te da una promesa y Dios dice, bueno, de aquí en adelante voy a ver cómo vas a caminar, a ver si vas a hacer mi voluntad para que yo cumpla lo que te prometí. Porque si no, hermano, mire, si el evangelio fuera solamente así tan sencillito de decir, oh, ya lo puse en las manos de Dios. No, sino lo que Dios quiere es que ya lo puse en las manos de Dios, significa que de ahí yo voy a cuidarme de no violar su palabra. Porque si no van a pasar los años, hermano, y no voy a ver lo que Dios quiere que darme. ¿Por qué? Porque estoy violando su palabra. Esta versión en inglés me gustó mucho también. Dice, deja al descubierto tus obras al Señor y tus pensamientos serán dirigidos por Él. Las obras, hermano, tienen que ver mucho con lo que pensamos. De hecho, tienen que ver con lo que pensamos. Si los proyectos son buenos y no violan su palabra, nuestra mente será dirigida hasta que el proyecto llegue a su final. No habrá manera de que se estanque, se pierda, el enemigo la obstruya, porque de hecho nos vamos a encontrar con muchas cosas, pero al final Dios hará que termine bien. Porque aquí dice, tus pensamientos serán dirigidos. Eso quiere decir que hay un proyecto que voy a pensar, voy a trabajar en el proyecto, pero voy a trabajar en mi vida mientras yo veo el resultado, el fin de eso que emprendí. Yo tengo que cuidarme de no violar su palabra. Si yo no violo su palabra, el fin yo lo voy a ver bueno, hermano. Voy a ver la Escritura, como dice, hermano, que el fin de todo asunto es mejor que el principio. Entonces yo entenderé que mi vida cada día va a ser mejor, siempre y cuando no viole su palabra. Si yo violo su palabra, hermano, entonces, por más que yo ore, por más que yo ayune, si voy a violar su palabra, entonces no voy a ver un buen fin. La prueba es que en veces, hermano, hay creyentes que no tienen un buen final. ¿Por qué? Y aunque hay grandes y preciosísimas promesas, ¿por qué? Porque no hay una dedicación a cuidar su vida mientras se cumple esa petición o mientras Dios contesta la petición o se cumple esa promesa. Esta última versión que le voy a mencionar, ¿sí me estoy explicando? Bueno, esta HCSB dice, encomienda tus actividades al Señor y tus planes alcanzarán su objetivo. En el glosario, esto lo saqué del diccionario de lengua española, en el glosario de términos de informática, la palabra commit que aparece en inglés, porque esta versión es en inglés, significa la finalización de una transacción satisfactoria. Eso es lo que significa. Entonces, según yo entiendo esta versión, al final de cuentas, hermano, mire, nada nos saldría bien si no tomamos en cuenta que todo lo que hacemos tiene que girar alrededor de la palabra y tiene que ser aprobado por la palabra. Nuestra vida tiene que ser, hermano, cristocéntrica. A Cristo no lo podemos sacar de nuestras acciones, de nuestras intenciones, de nuestros deseos,
de nuestros proyectos, de nuestras metas, de nuestras peticiones, de las promesas que Él mismo nos hace, no lo podemos sacar. Nuestra vida, hermano, tiene que girar alrededor de su palabra. Y eso implica que no lo podemos sacar de nuestra vida. Si sacamos, hermano, a Dios de nuestra vida, sería un fracaso total. Sería un fracaso total, hermano. Yo he escuchado gente, hermano, y en veces uno tiene experiencias que uno dice, es que esto es asombroso. Nos fuimos una vez a jugar fútbol, hermano, con la iglesia. Acostumbrábamos a irnos a jugar fútbol los fines de semana largos cuando había feriado. Se juntaba toda la iglesia en un parque y llegaban otras iglesias y armábamos ahí campeonatos relámpagos de un día. Recuerdo que había un hermano, servidor en la iglesia, cantor en la iglesia. Y iba perdiendo el equipo y se empezaron a enojar. Y por último se estaban agarrando golpes. Llega un hermano y le dice, hey, brother, le dice, tranquilo. Acuérdese que somos cristianos. Dice, aquí no, dice, en la iglesia sí, aquí no, dice. Aquí no somos. Y uno se encuentra con esas mentalidades, hermano, porque si algo nosotros tenemos que entender es que no lo podemos sacar de nuestra vida. No podemos nosotros pensar que vamos a tener un buen futuro si sacamos a Cristo de nuestra vida. Y sacar a Cristo, hermano, significa que no nos vamos a apegar a su palabra. Eso es como pretender que vamos a tener un buen futuro y desobedecemos su palabra. ¿Cómo vamos a tener un buen futuro? Aun cuando Él lo ha prometido. ¿Cómo a tener un buen futuro si vamos a violar pues su palabra? Y eso es lo que este verso significa. Nuestra vida es cristocéntrica. No podemos sacarlos de nuestra vida. Es más, no podemos hacer las cosas, no podemos tener proyectos, hermano, sin tener en cuenta la fidelidad a su palabra. Si no hay fidelidad a su palabra, nunca veríamos la realidad del poder del evangelio para bien. Nunca veríamos sus promesas cumplidas en nuestra vida. El fin de este mensaje, hermano. Esto es sencillo, como lo que dice Eclesiastés. El hacer muchos libros es tarea penosa. Es fatiga del cuerpo, dicen otras versiones. ¿Sabe lo que eso significa? El conocer mucha Biblia no tiene su efecto si no tememos a Dios. Eso es lo que dice Eclesiastés. El hacer muchos libros es tarea penosa o es fatiga para el cuerpo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque eso es el todo del hombre. ¿Qué le está diciendo? El conocimiento no te va a servir de nada, está diciendo el escritor de Eclesiastés, si no temes a Dios. No te va a servir de nada. Es exactamente lo que dice este verso. Hermano, si nosotros dijéramos, ya lo puse en las manos de Dios, pero violamos su palabra, no tendría efecto el decir, ya lo puse en las manos de Dios. En otras palabras, lo que nosotros tenemos que cuidarnos es de no violar su palabra. Tenemos cantidad de proyectos, hermano. Mientras no violemos su palabra, lo demás lo hace Él. Lo demás lo hace Él. Eso es como que yo, mire, le enseñara y voy a decir esto con mucho temor porque yo sé que hay algunos ministros que enseñan acerca de la prosperidad. Yo no le enseño a usted aquí en nada acerca de la prosperidad. Usted se da cuenta que la gran mayoría de mensajes se centran en la obediencia. Pero de nada serviría que yo le dé, hermano, versos de cómo prosperar materialmente si vamos a desobedecer su palabra. Cuando la escritura misma dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. ¿Qué es todo lo demás? Todo aquello, hermano, que mi corazón desea y que de alguna manera, aunque algunas cosas no me las dé Dios, pero me va a dar cosas mejores. Pero eso va a suceder si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia. Mire, cuando recién llegué aquí, probablemente
no voy a decir nombre, pero probablemente usted conozca a la persona. Me recuerdo que me llamó un hermano y me dijo, mire, pastor, esto está pasando en mi matrimonio. Le dije, bueno, hijo, tú quieres que tu matrimonio te vaya bien, tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Mira, tienes que hacer esto, primeramente tienes que renovar tus votos para con Dios, tienes que arrepentirte. Bueno, le di un consejo, ¿verdad? Al final no funcionó, lamentablemente el matrimonio se vino por los suelos. Me llama ya cuando ya había tronado todo y me dice, pastor, mire, ya todo se vino por los suelos. Y le dije, ¿y qué esperabas, hijo? ¿Qué esperabas? Que viviendo como vivías y haciendo lo que hacías, te fuera bien. ¿Qué esperabas? Eso sirvió, hermano, para que se molestara conmigo por mucho tiempo, hasta pasó, hermano, casi un año. Y me dijo, no tenía razón. Pues claro, la palabra tiene más razón, hermano, que nosotros mismos. ¿Cómo nosotros esperamos que nos vaya bien si violamos la palabra? Y algunas veces, hermano, mire, cuando yo enseño y cuando yo hablo, una de mis peticiones delante de Dios es, hermano, siempre, Señor, pon temor en mi corazón. Pon temor en mi corazón, hermano. No solamente en mi vida diaria, sino cuando expongo el mensaje, hermano. Cuando expongo el mensaje, lo que baja es lo que hermano, usted escucha. Me acuerdo que la semana, el último mensaje, hermano, yo dije, bueno, si alguna vez usted se quiere despedir, ya no quiere congregarse aquí, hermano, solamente despídase en paz, ¿verdad? Algunas veces, hermano, uno dice cosas y quizá muchas veces usted las podría malinterpretar. Pues yo no conozco el corazón de ninguno de ustedes. Recuerdo que estábamos en el último retiro, hermano, antes de que su pastor saliera de cobertura con nosotros, su ex pastor. Bueno, estaba yo predicando, hermano, y de pronto dije, bueno, si algún pastor se quiere despedir, está bien, no hay problema, no hay problema. Los pastores son de Dios, pues se quieren salir del ministerio, no hay problema. Me bajé de exponer eso y dije, Dios mío, ¿por qué lo dije? ¿Por qué lo dije? Si créame, delante de Dios le digo, su pastor, su ex pastor, era el que yo menos imaginaba que fuera a salir de conmigo. Era el que yo, hermano, consideraba mi brazo derecho. Pues yo dije, pero ¿por qué lo dije? O sea, hay cosas, hermano, que muchas veces nosotros podemos malinterpretarlas. ¿Cómo sabemos si alguien ahí en el celular, hermano? Porque mucha gente ve los mensajes. A lo mejor está batallando con eso, pues. O a lo mejor Dios le está hablando. Cuando usted escucha el mensaje aquí, tenga la mentalidad que también lo están escuchando. A mí me mandan mensajes, oh, Dios me habló, pastor, mire, Dios me habló, y Dios me habló, y Dios me habló, hermano. Y yo digo, gracias a Dios, hermano, gracias a Dios que Dios les está hablando, ¿no? Pero, ¿qué le quiero decir con todo esto? Miren, amados hermanos, el asunto del evangelio no se trata ya se bajó esta batería ingrata. No se trata solamente de declarar y de confesar. Yo soy fiel creyente, hermano, de eso. Pero no es todo el asunto eso, sino se trata también de que nosotros tenemos que cuidarnos de no violar su palabra. El ejemplo que le puse de la salida para Atlanta es un ejemplo bien sencillo y bien claro. ¿Cómo puedo yo, hermano, esperar que Dios haga que todo lo que yo planeo y lo que yo trabajo se realice si voy a violar su palabra? Recuerdo hace muchos años, me llamó un hermano, siempre estaba en la casa, siempre me visitaba, yo quería como un hijo, hermano, y siempre estaba ahí. Y recuerdo que un día, hermano, me llama y me dice, pastor, me dice, estoy en la cárcel. ¿Qué te pasó, híjole? No, dice, yo no sé por qué me metieron a la cárcel, dice. No sé por qué me metieron a la cárcel, dice.
En realidad no hice nada malo, dice. Digo, pero por algo, ¿te dijeron cuál era tu cargo? Sí, dice, lo que pasa es que iba pasando la línea, dice, y en la espalda traía amarrado, dice, 1 kilo de marihuana. O sea, lo que hacía es que se lo amarraba en la espalda, pero no me pasaba como nada, hermano, pero empezaron ya con los rayos X y todo y lo agarraron. Y por favor, pídale al pueblo, junten una ofrenda para que me saquen, pastor. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo espera pues que estar bien si está violando principios, pues? Es que el evangelio, hermano, tiene su esencia en la obediencia. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, todo lo demás será añadido. Yo entiendo que en lo que yo me tengo que preocupar es no en lo que Dios añade, sino en buscarle a Él primeramente, ¿verdad? Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas salud. Todo es todo. Matrimonio, familia, hermano, finanzas, salud, trabajo, negocio, gracia, don, todo lo que usted, todo. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. ¿Qué está diciendo? Preocúpate de que tu alma esté prosperando, y la única manera que el alma prospere es que no viole la palabra de Dios. Y todo lo demás, dice, será añadido. Y que tengas salud, imagínese, hermano. Entonces, cuando yo veo este verso, encomienda al Señor tus caminos, tus obras, tus proyectos, tus planes, dice, y tus propósitos se afianzarán. Y qué sencillo, vente, Elmer, qué sencillo es decir, ya lo puse en las manos de Dios. Sí, pero ponerlo en las manos de Dios no es ya oré, sino ponerlo en las manos de Dios implica que de ahí en adelante, si yo quiero tener la respuesta, si yo quiero ver la mano de Dios, yo tengo que cuidarme de no violar su palabra. Mire, hermano, le voy a decir esto, lo he experimentado yo, hermano, porque no voy a creer que soy un ángel que anda volando con alas, hermano, y una aureola aquí. Yo me he dado cuenta que si yo violo la palabra, las cosas me empiezan a salir mal. Me empiezan a salir mal. Yo no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Aquí entre nosotros no le vamos a contar a nadie. ¿No se ha dado cuenta que usted empieza? Me decía un hermano allá, no, hombre, dice, nomás cometo un errorcito y ya pronto veo al Señor corrigiéndome. Pues considérate bienaventurado, le decía. Porque hay quienes a los cuales Dios ya se desentendió. Ya Dios, hermano, dice, ok, así quieres vivir, dale pues. Pero si te corrige, considérate bienaventurado. Y mire, esta versión, esta última que le leí, la HCSB, dice, encomienda tus actividades al Señor y tus planes alcanzarán su objetivo. O sea, vas a ver un fin positivo. Esto, hermano, esa palabra commit es una palabra de términos de informática que significa la finalización de una transacción satisfactoria. Eso me hace a mí entender, si yo quiero interpretarlo de esta manera, que al final de cuentas, nada nos va a salir bien si violamos su palabra. Nada. Hermano, porque sacar a Cristo de nuestra vida, aún teniendo grandes y preciosísimas promesas, representaría un fracaso total. No podemos, hermano, esperar que nuestros proyectos, el final sea positivo, sin tener en cuenta que tenemos que trabajar en la fidelidad a su palabra. Si no, nunca llegaríamos a la meta, nunca tendríamos un buen final, nunca veríamos la realidad del poder del evangelio para bien, nunca veríamos sus promesas cumplidas, que al final de cuentas son promesas, sí, pero en veces hay promesas condicionadas. Como le dijeron a Josué, es fácil leer, hermano, y nos podemos agarrar como muchos dicen, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, yo estaré contigo donde quieras que vayas, nadie te podrá hacer frente. Todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Hasta ahí uno dice, no, hombre, claro, y predicar desde todo eso, usted diría, hermano, no, amén, yo creo, sí, declaro, no, yo confieso, pero le dice, solamente, ahí el problema. Solamente cuídate de cumplir todo lo que mi siervo Moisés te enseñó para que tengas éxito donde quiera que vayas.
Eso es lo que Dios, es como que Dios diga, mira, yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, no puedes tolerar a los que son malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles, has hallado mentirosos, y todo será bueno. Dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, mire, porque una de las cosas que yo estoy viendo es como uno de los mensajes que prediqué hace, será 2, 3 cultos. Amaste la justicia, aborreciste la maldad, por eso Dios, el Dios tuyo te ha ungido con de alegría más que a tus compañeros. Como le decía, no es que se lo pusieron enfrente y él escogió, no, eso era de todos los días, siempre. Él tenía que escoger siempre la justicia, y por eso su vida siempre estaba alegre, hermano. No es que se lo pusieron una vez. Igual esto no es solamente decir, Señor, en tus manos te lo pongo, Señor, y al rato no, y le cuentas a alguien, mira, fíjate que tengo esta situación, este problema, pero ya lo puse en las manos de Dios. Y Dios va a obrar en mi favor, porque en veces, hermanos, somos bien bíblicos, ¿verdad? Porque nos queremos beneficiar, pero nos olvidamos que tenemos nosotros que cuidarnos de no violar su palabra. En otras palabras, hermano, valga la redundancia de palabra, yo voy a cuidarme de no violar su palabra. Lo demás lo va a hacer Él. Lo demás lo va a hacer Él. Y que le ponía de ejemplo, de nada serviría que le dijera, mire, hermano, usted quiere prosperar siempre para Dios, y siempre, porque uno de los mensajes preferidos de muchos predicadores, ¿verdad? Y siempre, y claro, siempre dinero, ¿verdad? Son árabes, les gusta siempre el principio de año, ¿verdad? El 1 de enero. Pero de nada serviría si no obedecemos. Si la esencia del evangelio es la obediencia. Yo me dedico a obedecer a Dios. Eso es como decir, mire, y este ejemplo, y con esto voy a terminar. ¿Quiere ponerse de pie? Hay muchos que esperan que les profeticen cosas grandes y bonitas. Y siempre más se inventan a un profeta, ¿verdad? Y el profeta, y hay quienes, hermanos, reparten profecías como chocolate, hermano, como chocolates, ¿verdad? Y te imaginas un profeta visita una iglesia y véngase a la línea y hace línea y a cada uno una profecía y ya se van, hermano. Y me ha tocado ver ahí que cuando hacen la línea, algunos hasta tiemblan y se caen porque la profecía que le dieron fue grande, hermano, y bonita, ¿verdad? Y viven con eso. Es que Dios me prometió y me habló a través del profeta y me dijo a través del profeta. Pero al final de cuentas yo entiendo que yo no necesito que me profeticen cosas grandes. Sencillamente me dedico a no violar su palabra. Yo voy a tener todo lo bueno de Dios, ¿verdad que sí? Yo no necesito que alguien me profetice o que alguien me cuente un sueño de que me llevaba por las naciones o que, hermano, no. Yo solamente me dedico a no violar su palabra, a vivir su palabra. Y todo lo demás va a llegar. Todo lo que Dios quiere darme va a llegar. Porque todo es añadidura. La añadidura la da Él. Si nos dedicamos a buscar primeramente su reino y su justicia. Y si nos cuidamos. Porque no se trata, hermano, de soñar. El evangelio tiene grandes cosas, hermano. Pero no se trata de soñar. Sueñen grande, hermano. Sueñen. No, este asunto no es de sueños. Este asunto son realidades. Y la única realidad es que yo estoy 100% seguro que si yo obedezco a Dios, como dice la Escritura, ¿acaso no le fue bien a tu padre, hablando de Abraham? ¿Acaso no le fue bien porque obedeció? ¿O porque obedeció le fue bien a tu padre? Es sencillo, amados hermanos. No se trata de oraciones mágicas. No. Se trata, hermano, de obedecer su palabra. Y tú te vas a dar cuenta que Dios te va a dar hasta lo que no le has pedido. Te va a dar hasta lo que no le has pedido. Y te va a conceder cosas que ni siquiera tú las estabas pidiendo. Pero como estás obedeciendo, estás honrándolo por medio de su palabra,
Dios te va a dar más de lo que tú te imaginas. Y cuando digo te va a dar, no estoy hablando de dinero. Eso también te lo va a dar, porque es parte del paquete. Pero te va a dar paz, te va a dar alegría, te va a dar salud, hermano, te va a dar fuerza, te va a dar armonía, hermano, y vas a estar bien. Pero si desobedecemos su palabra, puede venir, hermano, el mismo profeta Daniel y profetizarte algo grande y no va a pasar nada. Porque la esencia del evangelio es la obediencia a su palabra, la fidelidad a su palabra. Mientras tú seas fiel a su palabra, no te preocupes de nada. Si viniera alguna situación adversa o hay alguna petición en tu corazón, Dios se va a encargar de eso. Tú nomás obedece a Dios, honra su palabra, sé fiel a su palabra y todo lo que tu corazón desea te lo va a dar, y no necesariamente lo que desea, sino algo mucho mejor, porque así es Dios. Pero ¿en qué está basado el evangelio? No en oraciones mágicas, hermano. Está basado en la obediencia y la fidelidad a su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias eterno, gracias bendito, gracias porque tú eres bueno. Gracias por cada una de tus promesas. Gracias por nuestras peticiones, están delante de ti. Gracias por estar ahí siempre. Por muchas cosas buenas que nosotros deseamos, Señor. Si nosotros violamos tu palabra, ¿cómo pues veremos tu benevolencia? Gracias bendito, gracias eterno, gracias Señor, gracias. Yo sé que estás aquí, cantamos ese canto. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Oh, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Eleva tu corazón, dile. Para amarme. Gracias, Dios, dile. Para bendecir. Tú solamente obedeces su palabra y tú te vas a dar cuenta cómo el Dios bendito mueve cielos y tierra para darte aquello que está en tu corazón, que tú le has pedido, aquello que has esperado. Solamente obedécele, sé fiel a su palabra, honra su palabra y deja, Él va a mover cielos y tierra para darte todo aquello que Él tiene en su corazón que te va a dar. Y darme todo. Gracias, Dios. Todo tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Yo sé que estás aquí. Yo sé que nos has llamado para darnos grandes y preciosísimas promesas, para llenar nuestra vida de toda buena dádiva y de todo don perfecto, para que nuestra vida, Señor, sea como un huerto regado, como un plantío delicioso, Señor, un pueblo que tú has bendecido. No nos pides muchas cosas. No nos pides más que honremos tu palabra. Honrar tu palabra es honrarte a ti, oh Dios, porque tú eres la palabra. Ayúdanos, quiere decirle, ayúdanos, Señor, a ser fiel a tu palabra. Dile, ayúdanos, Señor, ayúdame a ser fiel a tu palabra.
Gracias, oh Dios. Yo sé que de ti viene todo lo que mi alma desea. Para amarme. Para eso nos llamaste. Para bendecirme. Y darme todo tu amor. Recibimos de ti, Señor, tu bendición. Gracias, Padre. Bendice tu pueblo. Amén y amén. Llévese esta palabra en su corazón. Nos vemos el domingo con el favor de Dios. Mañana tenemos oración a las 9 de la noche. Tiempo de ofrendas, tiempo de diezmos. Aquí está mi hermana. Hay un río de vida.